Yo soy psicóloga, mediadora e integradora social y trabajo con menores en diferentes recursos que tiene en el ámbito comunitario y así también en el ámbito educativo escolar. Concretamente en el escolar trabajo como psicóloga educadora impartiendo varios talleres al alumnado como interculturalidad, convivencia, resolución de conflictos y algunas otras competencias que tienen que ver más con lo personal, como emociones, autoestima y este tipo de cositas. Y bueno, y después de ver un poquito varias asociaciones, lo que trabajan en lo escolar, he visto y me he dado cuenta que siempre intervienen con el alumnado, los menores. Parece ser que los adultos lo sabemos todo, que sabemos cómo gestionar conflictos, que somos muy tolerantes e interculturales y no es así, porque los adultos y todos los agentes de la comunidad educativa, como profesores, jefe de estudios, profesoras, maestras también, todos los adultos, en definitiva, somos los transmisores de conocimientos, de actitudes, de pensamientos, de lenguaje hacia los menores. Entonces, el colectivo de los adultos es importante intervenir con ellos. Por eso he presentado este proyecto que un poco de qué trata, pues son talleres prácticos basados en dinámicas grupales, como pues, debates, cineforums, reflexiones, muy dinámico, que se va a hacer en colegios, institutos y castolas, tanto públicos como privados, concertados, y destinado para primaria, secundaria y bachiller. Esto estaría en la página web del ayuntamiento y los profesores, tutores, profesoras, jefas de estudio que viesen y les interesase un poco este tema podrían solicitarlo al ayuntamiento y el ayuntamiento pues ya se pondría en contacto para prestar este servicio, ¿no? Y en definitiva, pues, ¿para qué es esto? Pues, como he dicho antes, para educar y formar en convivencia y resolución de conflictos e interculturalidad. Y como pilares fundamentales también de la convivencia y la resolución de conflictos estaría un poco la inteligencia emocional, técnicas de comunicación eficaz y escucha activa y también un poco más ya de lleno en la interculturalidad. Y como he dicho, hay unos talleres dirigidos al alumnado, otros al profesorado y otros madres, padres y tutores. Sí que se van a hacer encuentros también más entre madres, padres y profesorado para tratar un poco también estos temas, porque ahora, actualmente, Vitoria es una ciudad multicultural. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas culturas, pero que no se relacionan las culturas entre sí. Y la escuela es un sitio, es un espacio donde se ven como obligadas, tienen esa percepción de tener que convivir para resolver cualquier conflicto y hablar sobre ello, porque la cultura, al fin y al cabo, es la cultura de cada persona, ya sea de África, Asia, América, Europea, es la que nos enseña a ver la realidad y construir nuestros valores y todo esto. Por eso son necesarios estos encuentros y, como he dicho, formar también al profesorado, que la mayoría es de esa Vitoria de hace 20 años. Entonces, sin más, si tenéis alguna pregunta, lo que sea, yo espero que este proyecto salga porque es necesario hablar de la interculturalidad y crear espacios donde se debata sobre los valores y cómo ve cada uno la realidad de determinada manera.